De varios diputados del Parlamento Europeo, principalmente españoles, acerca de la situación que vive México en el tema de los periodistas y también de las organizaciones de los defensores a los derechos humanos. Y los europarlamentarios, que en esos temas son muy estrictos, bueno, pues criticaron severamente a México por el número de periodistas muertos, que usted bien sabe, lo hemos señalado varias veces, ya van 7 en lo que va del año, y además de cerca de 60 defensores de derechos humanos que también han sido asesinados. Varios parlamentarios europeos mostraron su postura criticando al gobierno mexicano, pero también pidiendo que haya un actuar, una manera de poder frenar con esta violencia. Le quiero recordar que México y la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio, que más de libre comercio es un tratado muy amplio, que se empezó a negociar por allá del año 2000, en el que se establece no solamente un tema comercial, sino también de libertad de expresión, derechos humanos, educativos, es un amplio acuerdo comercial que existe entre la otrora Unión Europea de 28 miembros y la actual de 27 miembros. Bueno, esto se dio a conocer el día de ayer. ¿Y qué pasó? Cuando nos despertamos, todos leímos en nuestros teléfonos inteligentes o en la prensa una carta que en un principio, yo lo tengo que reconocer con usted públicamente, yo sí pensaba que era una fake news, que era una carta falsa, por el tipo de lenguaje que manejaba esta carta y que la tiene usted en pantalla. Un comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo sobre lo que el Parlamento Europeo declaró el día de ayer en contra de México. A destacar un tema, fíjese usted, la carta está escrita por el Gobierno, no por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Voy con mi compañera Sara Pablo, que tiene los detalles de esta carta. Sara, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy desde Tapachula, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues amplió esta información y dijo que llamar borregos a diputados europeos no es un insulto, y es que así inicia justamente la respuesta que da el jefe del Ejecutivo mexicano a los diputados europeos. Desde Tapachula, el presidente calificó de calumniosa la resolución del Parlamento Europeo en la que se pide al gobierno mexicano que actúe de manera firme y contundente en contra de los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos. Añadió que de inmediato se dio respuesta con este comunicado que fue redactado por él, lo reveló esta mañana, que también participó en su redacción el vocero presidencial Jesús Ramírez y otros compañeros, dijo el presidente, y lo hicieron pues durante el vuelo justo ayer de Ciudad de México a Tapachula, Chiapas. Señaló que esto demuestra que no solo en México los diputados votan por consigna, sino también lo hacen así en otras naciones, y retomó esta comunicación en la que además pide a los legisladores dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Esto fue lo que dijo. Estos señores muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresía. Es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, empiezan los opositores a decir meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable. Aquí en México sí sabemos, ¿no?, qué es ser borregos. Y bueno, pues detalló que va a enviar al Parlamento Europeo la información relacionada con las investigaciones de estos asesinatos de periodistas. Adelantó que hay 17 detenidos de 5 homicidios en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para
tener una idea, en este tiempo, estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados, y de esos 5,000, 5 periodistas, y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado. Y bueno, pues el presidente insiste que se vive todavía una situación delicada en cuanto a los homicidios, pero esto es una cuestión económica, una cuestión heredada después de 36 años de gobiernos neoliberales, y el presidente pues rechaza en todo momento estas afirmaciones de los diputados europeos, a quienes además pues llama también conservadores. Entonces,